Las novelas de las caballerías pertenecen a un género literario en prosa, de gran éxito y popularidad en España en los siglos XV y XVI, y narraban las hazañas o proezas de un caballero. La Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, Matriz Chimborazo, se complace en presentar el 9º Panel de Cultura, hablando de poesía. Y hoy presentamos el tema Las novelas de caballerías. Es un gusto saludarles a todos ustedes, distinguidos invitados del mundo que en diferentes tiempos y geografías nos miran, y a nuestros panelistas. La escritora Socorro Freire, quien nos presentará el concepto y el contexto histórico de las novelas de caballerías. La escritora Adela Moscoso. La novela universal El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y la escritora Cástula García, del célebre escritor Miguel de Cervantes. Por favor, recuerden que durante el programa pueden formular sus preguntas al móvil 098-4232-370. Mi nombre es Aled Ulloa, colaboradora de la Asociación de Escritoras y moderadora de este panel de cultura. Señoras y señores, como Asociación de Escritoras Contemporáneas del Ecuador, Matriz Chimborazo, continuamos con nuestros acercamientos a los diferentes géneros y representantes de las grandes obras de la literatura universal. Hoy hablaremos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, pero no desde el punto de vista histórico, sí más bien de ciertos puntos que nos permite conocer mejor al autor y a la obra. El autor, don Miguel Ángel Cervantes Saavedra, español nacido en Alcalá de Henares en 1547, fue dramaturgo, poeta y novelista. Murió en el año 1616, dejando una vasta obra literaria para la humanidad. De su infancia se conoce muy poco, que su padre fue médico, cirujano y barbero, y siempre estuvo por su profesión en lugares diferentes, que fue pupilo del maestro Julián López, un sacerdote humanista. Participó en algunas batallas de las famosas guerras llamadas Ligas Santas, que en realidad eran guerras contra los turcos, otomanos, de diferente religión y por lograr la supremacía del Golfo de Lepanto. Se le llamó el Manco de Lepantos, pero en realidad nunca perdió su mano izquierda, sino que la tuvo inutilizada por haber recibido 3 disparos en una de esas guerras. Estuvo preso por los turcos cuando regresaba a España por 5 años en Argelia. Su primera obra se llamó Galatea, la publicó en Toledo, pero no tuvo mayores réditos y pasó entonces a ser recaudador de impuestos y 2 veces apresado por no reembolsar tributos cobrados. También estuvo preso injustamente por la muerte de un hombre a las puertas de su casa. Se radicó en Madrid hasta el final de sus días. Se le conoce como genio por la novela Quijote de la Mancha y en general de la novela moderna. En ellas ya hay lo que hoy tenemos, los finales abiertos. El Quijote de la Mancha fue escrito en 2 partes. La primera fue conocida en 1605, luego publicó la mayor parte de la producción literaria de todo este novelista. En Galatea encontramos a personajes irreales y en ambientes artificiosos. En las novelas de ejemplares, él dice, él es dado el nombre de ejemplares, porque si bien es cierto, lo miras, no hay ninguna en la que no se pueda sacar ejemplos. Después de 10 años de la primera parte de su novela, en 1615, publicó la segunda parte del Quijote, alcanzando gran éxito. Pero asomaron, como siempre asoman, críticas
acres de sus enemigos literatos. Uno de ellos, ¿quién diría? El famoso Lope de Vega, dijo: de poeta ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote. Un año antes de la publicación de la obra completa del Quijote, otro señor, Alonso Fernández de Avellaneda, publicó una segunda parte del Quijote. Esta usurpación indignó tanto a Cervantes que hizo morir a su héroe don Alfonso Quijano para que nadie se aprovechara de su tan querido personaje. Esto revela que el escritor siempre imprime su pasión y sus intenciones cuando escribe. Pero, ¿por qué escribió Cervantes esta obra? Él mismo dice: para ridiculizar las obras de caballería que en su tiempo hubieron tantas que ya se llegaron a creer que producían en los lectores y en la sociedad más mal que bien. También, y según sus propios dichos, Cervantes dice: lo hizo uno, para que el melancólico se muera de risa. 2, que el risueño acreciente su gozo. El simple no se enfade. 4, el discreto admire la invención. Pero la grandiosa riqueza de esta obra no solo presenta al hombre idealista, buscador de justicia, que lucha por la verdad y el bien, sino que retrata a los contrarios como burlones, injustos, viles, pocos seres humanos. Resalta la grandeza de ser como nuestro Sancho Panza, que asoma en segundo plano, para vivir en la realidad con los pies en la tierra, con la sabiduría y honestidad de todo hombre, llamado ignorante, entre comillas, pero honesto y trabajador. Por ello, a pesar de las burlas de las que fue objeto cuando le nombraron gobernador de la ínsula, nadie pudo gobernar mejor que él, con más practicidad y sabiduría, como quien dice que el honrado siempre sabrá gobernar bien si no tiene apetencias indeseables propias de ambiciosos seres llenos de maldad. ¿Qué tal si pensamos en estas frases, en algunas que destapan la psicología de la gente? Ladran los perros, Sancho, señal de que avanzamos. No huye quien se retira. Oh, memoria enemiga mortal de mi descanso. La virtud es más perseguida por los malos que amada por los buenos. Doble sentido. La ingratitud es hija de la soberbia. Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. La sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. O como cuando regresa Sancho de su tierra a su tierra y dice: patria mía, vengo pobre, pero rico en experiencia. Estas son pocas de las grandes frases acuñadas en este gran libro hecho por un mortal hombre. Libro que ha sido reeditado tantas miles de veces que hay quien lo dice que es el segundo libro más leído después de la Biblia. Todo en el Quijote es puro, lo ideal no tranza, aunque no se queda atrás la belleza ingenua, limpia de nuestro Sancho Panza, que también, tanto como hombres idealistas, los hay prácticos y honrados. El Quijote era un hombre que vivió como loco y murió como cuerdo. ¿Es que para ser idealista es necesario ser loco? He ahí una hipótesis. Gracias. Con un abrazo fraterno a todos quienes nos acompañan en estas tertulias de recuerdo y reflexión literaria, compartiré con ustedes el contenido de Don Quijote de la Mancha, no sin antes dedicar esta intervención a Natalia Valareso, mi madre, que hoy cumple 95 años de edad. La gran novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, tiene como principal personaje a Alonso Quijano, oriundo de un lugar indeterminado de la Mancha, quien lee tanta novela y libros de caballería que llega a convencerse de que tiene que ser un héroe, un caballero de aquellas lecturas que había realizado,
y así enloquecido, inicia una serie de hazañas. Y para ser el caballero andante, soñado, busca su armadura, que la encuentra en viejos armamentos de sus bisabuelos. Toma un nombre apropiado y rimbombante, como es el de Don Quijote de la Mancha. Busca un caballo también con un nombre importante, Rocinante. Y como todo gran caballero, una dama por quien pelear y a quien ofrecer sus victorias y hazañas, su Dulcinea del Toboso. En su primera salida y al llegar a una posada, se da cuenta de que no había sido nominado oficialmente caballero, y creyendo que la posada era un castillo, pide al señor de aquel castillo que realice la ceremonia. Así lo hace, pero al velar sus armas, suceden varios incidentes entre él y los posaderos, que el dueño de la posada prefiere acortar la ceremonia y declararlo caballero, para que abandone pronto ese lugar. Así protagoniza toda suerte de aventuras cómicas y trágicas a la vez, en las que, movido por la bondad y el idealismo, busca ayudar a los desfavorecidos y desaventurados. En su primera aventura, interviene para salvar a un joven llamado Andrés de los azotes de su empleador, que a primera instancia lo logra, mas apenas se aleja, Don Quijote continúa el castigo. En un cruce de caminos, desafía a un grupo de comerciantes a que reconozcan que su dama Dulcinea del Toboso es la más bella del mundo, lo que ocasiona una pelea en la que termina muy apaleado. Es encontrado por un vecino suyo, quien lo lleva de vuelta a su casa, donde es atendido por su sobrina y el ama de casa. El cura y el barbero del lugar queman una parte de los libros de Don Quijote, atribuyéndoles a ellos la causa de tanto mal, y engañan a Don Quijote diciéndole que unos brujos o encantadores lo hicieron. Don Quijote se da cuenta que le faltan los servicios de un buen escudero, por lo que propone y consigue a su vecino, un labrador llamado Sancho Panza, a quien le promete grandes riquezas, en especial hacerlo gobernador de algún reino que conquiste en sus aventuras. Aparece entonces el otro personaje fundamental en la novela, que le permite a Don Quijote dialogar y con quien contrapesará su extremo idealismo. En su segunda salida, Don Quijote va acompañado de su escudero Sancho, y de pronto Don Quijote vio desaforados gigantes contra los que arremetió con tremenda furia, pese a las advertencias de Sancho, que le decía que no eran gigantes, sino molinos. Como resultado, fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a toda la velocidad que podía su burrito, y cuando llegó, solo encontró un Don Quijote golpeado que no se podía mover. A partir de aquí, se suceden numerosas aventuras, la mayor parte de las cuales terminan mal. No obstante, en la primera de ellas, Don Quijote obtiene una auténtica victoria al derrotar a un joven, fuerte y pendenciero, en un verdadero duelo a muerte, aunque pone en aprieto a una distinguida dama transeúnte en un carruaje a quien él desea proteger. Luego ocurre una de las más disparatadas aventuras de Don Quijote, en la cual él mira una nube de polvo y cree que son dos ejércitos que se van a embestir, y Don Quijote toma partido y ataca a uno de ellos, que en realidad eran rebaños de ovejas. Los pastores, muy enojados, lo atacan y derriban del caballo. Además de estas, viven muchas otras aventuras. Tiene un duelo a espada con un vizcaíno, ataca a una procesión de enlutados monjes que acompañaban a un ataúd a su sepultura en otra ciudad, libera a unos reos que después le atacan, encuentra una palangana de barbero y está convencido de que es un yelmo mágico, y vive situaciones cómicas en una posada. Incluso en una ocasión, Rocinante, enamorado de unas yeguas, las persigue y le ocasiona problemas a su dueño. Y Sancho termina manteado, o sea, botado por el aire. Ante esto, y como todo caballero andante de honor, Don Quijote decide irse a vivir en la montaña, como penitencia, para merecer el amor de su dama, a lo que sus mejores amigos, el cura y el barbero,
Lo logran engañar y lo llevan a su aldea dentro de una jaula, convenciéndolo de que algún brujo lo ha encantado. En sus aventuras también encuentra diversos personajes que aportan tramas secundarios a la novela, unos pastores enamorados, un prisionero de los piratas y otras. En todas las aventuras, amo y escudero mantienen amenas conversaciones. Poco a poco revelan sus personalidades y fraguan una amistad basada en el respeto mutuo. En la segunda parte, Don Quijote sale de nuevo con Sancho. Don Quijote a veces logra tener éxito en sus aventuras y es más reflexivo y consciente de sí mismo. Sancho, por el contrario, se ha vuelto un soñador. Por otro lado, los personajes con los que se encuentran ya los conocen a ambos y por ello se aprovechan de la situación. Así unos duques los acogen en su palacio para reírse de ellos y hacer creer a Don Quijote que Dulcinea y él están bajo un hechizo de Merlín. Además, convierten a Sancho gobernador para cumplir una promesa que le había hecho su señor. Para su sorpresa, Sancho resulta ser un sabio gobernante. Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona, en cuya playa Don Quijote es derrotado por el caballero de la Blanca Luna, en realidad uno de sus amigos disfrazados. El hidalgo y desengañado caballero vuelve a su aldea a pesar de que Sancho le pide salir a vivir nuevas aventuras. Llega ya muy enfermo y justo antes de morir recupera la razón y pide perdón a todos por sus locuras. Así concluye el gran Don Quijote de la Mancha, del que para finalizar mi intervención voy a compartir con ustedes los epitafios que para Don Quijote y Dulcinea escribió Cervantes en el capítulo 52. Epitafio. El calvo trueno que adornó a la Mancha, de más despojos que Jasón decreta, el juicio que tuvo la veleta, aguda donde fuera mejor ancha, el brazo que su fuerza tanto ensancha, que llegó del Catay hasta Gaeta, la musa más horrenda y más discreta, que grabó versos en la broncínea plancha, que a cola dejó a las amadices, y en muy poquito a galar estuvo, estribando en su amor y bizarría, el que hizo callar los bellanices, aquel que en Rocinante errando anduvo, yace debajo de esta losa fría. Muchas gracias. Un saludo cariñoso para todas las compañeras escritoras, para todos los que hacemos este evento cultural y para los espectadores que nos apoyan. Gracias. Biografía de Miguel de Cervantes y Saavedra. Su vida en realidad es interesante y compleja. Nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, España. Sus padres fueron Rodríguez de Cervantes y Leonor Cortinas, natural de Arganda del Rey. Tuvo 5 hermanos. En 1551, Rodrigo Cervantes se trasladó a Valladolid con la familia. Estuvo preso, perdió sus bienes. En 1556, en Córdoba, recibió una herencia del abuelo del escritor. No existen datos de que Cervantes haya estudiado. En 1566 se estableció en Madrid. Asistió al estudio de la Villa, regentado por Juan López de Hoyo, que en 1569 publicara un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina Isabel de Valois. En ese libro incluyó 2 poesías de Cervantes, a quien llamaba nuestro caro y amado discípulo. Algunos cervantistas consideran que fueron sus primeras manifestaciones literarias. En esos años se inclina por el teatro. Asiste a las representaciones de Lope de Rueda. En 1569, Felipe II lo manda a prender porque lo acusaban de haber herido en duelo a un tal Antonio Sigura, motivo por el cual se fue a Italia y llegó a Roma en diciembre de ese año. Allí leyó los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto,
que más tarde influirían en Don Quijote. Los diálogos del amor del judío sefardita León Hebreo, que determinaron sus ideas del amor. Se imbuye del estilo y del arte de Italia y guardará siempre tan gratísimo recuerdo. Para ocupar la plaza como soldado se alistó en la compañía del capitán Diego de Urbina. Embarcó en la galera Marquesa el 7 de octubre de 1571. Participó en la batalla de Lepanto, formando parte de la Armada Cristiana, dirigida por Juan de Austria. En dicha batalla, Miguel de Cervantes estaba enfermo, con fiebre. Entonces el capitán y sus amigos le dijeron que se estuviese abajo, en la cámara de la galera. Pero Cervantes respondió, ¿qué dirían de él si no hacía lo que debía? Prefería morir peleando por Dios y por su rey. Peleó como valiente soldado. Salió herido en el pecho y en la mano que le quedó estropeada. De ahí nace el apodo del Manco de Lepanto, pero fue mal interpretado, ya que la mano no le fue cortada, sino que perdió el movimiento. En 1572 retomó su vida militar, tomó parte de las expediciones navales. Durante su regreso de Nápoles a España, a bordo de la galera El Sol, una flotilla turca tomó prisionero a su hermano y a Miguel. En la zona que más o menos actualmente es Costa Brava, los llevaron a Argel. Cervantes es entregado como esclavo al renegado griego Dalí Mami por el hecho de haberle encontrado en su poder cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de César. Sus captores pensaron que era una persona muy importante y podrían pedir un buen rescate. Y es así que pidieron 500 escudos de oro por su libertad. Los años que Cervantes estuvo en Argel marcaron su vida. Es el núcleo de lo más importante de la literatura. En los 5 años que estuvo en prisión, Miguel no se quedó quieto, lleno de motivación y fortaleza espiritual. Trató de escapar en 4 ocasiones y para no perjudicar a sus compañeros cautivos, se hizo responsable de todo ante sus enemigos. Prefirió la tortura a delatarlos. Mientras tanto, la madre de Cervantes había conseguido reunir cierta cantidad de ducados, porque trataba de rescatar a sus 2 hijos, pero el dinero no le fue suficiente. Y Miguel prefirió que salga libre su hermano Rodrigo, quien llevaba un plan para rescatarlo a él. Pero desgraciadamente fue traicionado, falló. Y entonces lo tuvieron encerrado, cargado de cadenas por 5 meses. Hasan Bajá trasladó a Cervantes a una prisión más segura, en su mismo palacio. Después lo llevó a Constantinopla, donde era imposible fugarse. En mayo de 1580 llegaron a Argel los padres trinitarios, orden religiosa que trataba de libertar cautivos, y Fray Juan Gil, que tenía 300 escudos, trataba de rescatar a Cervantes, pero no le alcanzó, porque le pedían 500 escudos. Recolectó entre los mercaderes cristianos lo que faltaba, y así fue liberado el 19 de septiembre de 1580. El 24 de octubre regresó a España. En diciembre regresó con su familia a Madrid. En 1581 se trasladó a Portugal, a la corte de Felipe II. Quería encontrar algo para rehacer su vida, para pagar las deudas que su familia adquirió. Es probable que en 1581 a 1583 escribiera Galatea, su primera obra literaria en volumen y trascendencia,
que la publicó en 1585 en Alcalá de Henares, porque antes solo había publicado en libros ajenos, en romanceros y cancioneros que reunían producciones de diferentes poetas. En esa época, Cervantes tuvo relaciones amorosas con Ana Villafranca, mujer casada. Con ella tuvo una hija. Pero fue cuando su hija quedó huérfana que la reconoció como Isabel de Saavedra, a la edad de 16 años. En realidad no tuvo buenas relaciones con ella. El 12 de diciembre de 1584 contrae matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, jovencita que no llegaba ni a los 20 años. Ella aportó una dote al matrimonio, pero en realidad no resultó. Y Cervantes comienza sus extensos viajes a Andalucía. No llegaron a tener hijos. Nunca habla de su esposa en los textos autobiográficos, a pesar de que fue él quien introdujo en la literatura española el tema del divorcio. Como dramaturgo, sobresalió en un género, el estremés, así como las comedias en que describió sus experiencias personales como esclavo cautivo de los musulmanes en Argel. En 1605 se publicó la primera parte de lo que sería su principal obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, marcando el comienzo del realismo como estética literaria, y creó el género literario de la novela moderna. La segunda parte aparece en 1615. Ambas obras ganan un puesto importante en la historia de la literatura universal. Junto con Dante, Shakespeare, Montaigne, Goethe, se convierte en el autor canónico de la literatura occidental. Cervantes muere a los 68 años de diabetes el 22 de abril de 1616 en Madrid. Pidió ser enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas, porque ellas lo ayudaron cuando estuvo cautivo. Pedro Fernández de Castro y Andrade, séptimo conde de Lemus, fue su mecenas durante muchos años. A él dedicó muchas obras, como la segunda parte de Don Quijote y las novelas ejemplares, que firmó 2 días antes de morir y que resulta una de las páginas más conmovedoras de la literatura española, porque en su enfermedad él estaba consciente de todo, se aferraba a la vida, no quería morir, decía, si los cielos le dieran otra oportunidad, tenía tanto que hacer, pero si los cielos creen que debe irse, que todo terminó, que así sea. Abarcó todo el siglo de oro como novelista, poeta y dramaturgo. Gracias. El señor Efraín Pérez le pregunta a la escritora Socorro Freire. Una de las características de la novela de caballerías es el amor idealizado. ¿Qué es ese amor idealizado? En el Quijote, el amor es ideal como todo lo que él vive. Se ideó una mujer noble y en su pensamiento, y bien guardada, porque el verdadero hombre cuida al ser amado de todo lo que puede estar afuera. Gracias. La señora María Urrutia le pregunta a la escritora Adela Moscoso. ¿Cuántos capítulos tiene la novela El Quijote de la Mancha? La novela de Cervantes, El Don Quijote de la Mancha, tiene 2 partes, como ya lo habíamos indicado. La primera parte consta de 52 capítulos y la segunda parte de 71 capítulos. Yo creo que lo que hay que rescatar de aquí es, como una lección para esta época de pandemia, la necesidad de mirar la vida con buen humor y con optimismo. El señor Wilmer Sandoval
Le pregunta a la escritora Castoya García: ¿por qué Cervantes es considerado el máximo representante del español? Miguel de Cervantes es considerado la máxima figura de la literatura española. Su obra de oro, Don Quijote, tan criticada y leída, alcanzó un espacio representativo en la historia de la literatura universal. Contribuyó al idioma, hizo cambios. Fue el libro más leído, editado y traducido de la historia, que solo ha sido superado por la Biblia. Por eso se ha ganado Miguel de Cervantes el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Gracias. Gratitud a las escritoras participantes de este panel cultural y felicitaciones por su brillante exposición. Gracias a todas las personas que se interesan en nuestros programas culturales. Les invito a participar en el panel número 10 con el tema Las novelas bucólicas, el próximo miércoles a partir de las 17 horas. Buenas tardes.